Me llamo Sofía Martínez, tengo 26 años, y si alguien me hubiera contado lo que iba a pasar aquel día, juro que me habría reído con amargura, porque cuando una tiene hambre, con un bebé en brazos y sin saber si va a poder comprar leche para el día siguiente, no queda espacio para creer en giros inesperados. Esto sucedió hace poco más de un año, en un martes nublado en Madrid. Vivía en una habitación minúscula en Lavapiés, con paredes que dejaban pasar todo el sonido de la calle y una humedad que hacía que las sábanas olieran a moho. Mi hijo, Lucas, tenía 3 meses, y aquel día empezó con su llanto, que parecía venir de un lugar de desesperación que nunca antes había escuchado. Abrí la nevera y solo había una botella de agua a medias, ni fórmula, ni leche, nada. Me arrodillé en el suelo de la cocina y lloré en voz baja para no asustar a Lucas, que ya estaba acostumbrado a ver a una madre cansada, pero no derrotada. Fue entonces cuando miré una cajita de metal, de esas antiguas que mi abuela me dio poco antes de morir, cuando yo todavía era una adolescente. Dentro había un anillo dorado con una piedra azul turquesa, medio descolorida, y unas inscripciones que nunca entendí. Ella decía que era de familia, que había pertenecido a su madre y que un día, si lo necesitaba mucho, podría usarlo para recordar quién soy. En ese momento me pareció demasiado poético, pero aquel día, con Lucas hambriento y mis muñecas temblando de miedo, todo lo que vi fue la oportunidad de cambiarlo por una lata de leche. Cogí la cajita, metí el anillo en el bolsillo del abrigo y salí corriendo con el carrito, empujado por la prisa, como si llevara una bomba de relojería dentro de mí. Pasé por delante de varias tiendas, pero me detuve ante la más improbable, una joyería elegante, con una fachada de cristal impecable y un guardia de seguridad con traje negro en la puerta. La placa dorada decía Ruiz Joyeros, y solo el reflejo de los escaparates ya parecía decirme que yo no pertenecía a ese lugar. Pero entré de todos modos, con el corazón latiéndome en los oídos, y Lucas envuelto en una manta fina que ya había lavado más de 20 veces. Recuerdo que el guardia de seguridad me miró con desconfianza, y una dependienta llegó a fruncir el ceño al ver mi abrigo gastado. Pero antes de que alguien me echara, un hombre de pelo canoso, con un traje azul marino perfectamente entallado, se acercó a mí con una mirada curiosa. Parecía mayor, pero no de una manera cansada. Tenía esos ojos que te atraviesan, y habló con una amabilidad que no había escuchado en semanas. ¿Puedo ayudarla? En ese instante, apenas me salió la voz. Solo pude sacar el anillo del bolsillo y mostrárselo, con la mano medio sudada y el corazón a punto de estallar. Quería vender esto, murmuré, sin valor para explicar por qué. Pero él miró el anillo como si hubiera visto un fantasma. Lo tomó con sumo cuidado, como quien sostiene un tesoro, y lo giró de un lado a otro, examinando las inscripciones, la piedra, el aro. Se quedó en silencio tanto tiempo que empecé a pensar que todo era una tontería, que quizás era solo bisutería vieja y yo había hecho el ridículo. Pero entonces me miró de nuevo, con una mirada completamente diferente. Era como si hubiera visto una historia entera escondida en aquel objeto. ¿Sabe lo que tiene aquí?, preguntó. Negué con la cabeza. Y fue entonces cuando dijo, con la voz baja y medio entrecortada: «Este anillo forma parte de la colección Torriani. Es una pieza histórica. Esto vale mucho, mucho más de lo que imagina». No lo entendí de inmediato. Me quedé allí parada, intentando traducir aquello en litros de leche, pañales y el alquiler atrasado. Pidió permiso y desapareció unos minutos hacia el fondo de la tienda. Juro que en ese intervalo casi me voy. Pensé que era algún tipo de estafa o que iban a llamar a la policía, no sé. Pero me quedé. Quizás por agotamiento, quizás por un hilo de esperanza que se empeñaba en no morir. Cuando volvió, se sentó conmigo en una salita elegante,
Me trajo un vaso de agua y una manta para Lucas. Después, con la calma de quien sabe que va a cambiarle la vida a alguien, dijo: «Este anillo está valorado en unos 50.000 euros. Pero antes de que diga nada, cuénteme por qué ha venido hasta aquí. ¿Qué está pasando?». Fue entonces cuando me derrumbé. Se lo conté todo. Sobre la leche, la desesperación, mi abuela, el anillo. Se lo conté sin filtros, porque sentí que aquel hombre me escuchaba. De verdad. Al final de mi desahogo, se quedó un rato en silencio, respirando hondo. Luego se presentó. Mateo Ruiz, el dueño de la joyería. Dijo que mi historia le había conmovido. Sí, pero más que eso, vio algo en mí que ni yo misma veía. Entró aquí con los ojos de quien carga demasiado peso, pero también con una dignidad que es rara, y eso vale más que cualquier piedra preciosa. No supe qué responder. Entonces soltó la frase que lo cambió todo. «Quiero hacerle una propuesta. Quiero comprarle este anillo, sí, pero también quiero invitarla a trabajar aquí, para aprender, crecer y, quién sabe, un día ser mi socia». Pensé que se había vuelto loco. Me quedé mirándolo, sin parpadear. Yo, que nunca había trabajado con joyas, que apenas sabía combinar unos pendientes con la ropa siendo llamada a trabajar allí. Pero él hablaba en serio. Y había algo en sus ojos, una fe silenciosa, que me hizo decir que sí. Un sí con miedo, con duda, pero con ganas de intentarlo. Al principio, fue difícil, muy difícil. Me sentía como un pez fuera del agua, en aquel lugar lleno de brillo, espejos limpios y gente que hablaba bajo y usaba palabras que nunca había oído. Pero Mateo tuvo una paciencia que me desconcertaba. Decía que la mayor parte del valor de una joya no está en la piedra, sino en la historia que lleva consigo, y que yo entendía de eso mejor que nadie. Me enseñó a mirar más allá del oro, a escuchar a los clientes con atención verdadera, a sentir lo que cada pieza representaba, y, para mi sorpresa, empezó a gustarme. Más que gustarme, era buena en ello. Había gente que volvía solo para que la atendiera yo. Decían que hacía que las joyas parecieran vivas, como si contaran secretos. Y quizás los contaban, porque cada vez que tocaba una pieza recordaba a mi abuela la lucha, el hambre y cómo aquel pequeño objeto había cambiado el rumbo de mi vida. Mateo se convirtió en una especie de mentor, pero con el tiempo también se convirtió en amigo. Hablábamos mucho después del trabajo. Me contaba la historia de la joyería, que era de su familia desde hacía 3 generaciones, y lo cansado que estaba de atender solo a millonarios que compraban cosas sin saber por qué. Decía que quería transformar aquel espacio en algo más humano, más significativo. Yo escuchaba todo con el corazón abierto, pero todavía me sentía una intrusa en ese mundo. Hasta que, un día, llegó con una pequeña placa dorada y la colocó en el escaparate. Ruiz y Martínez. Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Ahora es oficial», dijo sonriendo. «No eres una empleada, eres socia». Nunca había tenido mi nombre en una puerta. Nunca había sido dueña de nada. Aquel gesto fue como si me hubiera dicho: «Perteneces. Este también es tu lugar». Todo parecía un sueño, hasta que un señor mayor entró en la tienda con paso lento y una mirada perdida, como si hubiera retrocedido en el tiempo. Llevaba un sombrero de fieltro antiguo, un traje de lino claro y un pañuelo de bolsillo, bordado con la letra C. Se llamaba Conde Alberto de Aragón. Se acercó al mostrador y se quedó parado frente a un conjunto de anillos antiguos que habíamos restaurado. Cuando vio la pieza que habíamos dejado en exhibición, mi antiguo anillo, sus ojos se humedecieron al instante. Pidió sostenerlo con manos temblorosas y con la voz entrecortada dijo: «Este anillo era de mi hermana, Elena. Se lo dieron en su bautizo hace más de 70 años. Pensé que se había perdido para siempre». Se me heló el corazón,
Por un instante pensé que iba a exigir su devolución o a decir que todo era un error. Pero él solo me miró y dijo: «Usted tiene sus ojos». Y ahí comenzó la revelación más improbable de toda mi vida. En ese momento me quedé helada. Me quedé mirando al conde como si acabara de decir que yo era parte de un cuento de hadas. Pero todo era demasiado real para ser una invención. Empezó a hacerme preguntas que poco a poco fueron conectando los puntos de mi vida que yo creía demasiado sueltos para formar un todo. El nombre de mi abuela era Elena. Nunca hablaba del pasado, solo decía que la familia quedó atrás y que lo importante era el ahora. Nunca mencionó hermanos, ni castillos, ni nobles. Solo hablaba de amor, de sacrificio, de supervivencia. El conde sacó una foto vieja de la cartera, una chica hermosa, de vestido blanco, pelo oscuro recogido en un moño, con la misma sonrisa curvada que yo veía en el espejo. Era mi abuela. Y allí, sin necesidad de nada más, lo supe. Mi sangre venía de otro lugar, pero mi historia, esa la había escrito yo misma. Mateo se quedó tan sorprendido como yo. Conocía al conde de nombre, uno de esos nombres que parecían existir solo en las columnas sociales y en los documentos de herencia. El anciano señor volvió al día siguiente con más documentos, cartas, registros de bautismo y fotos. Todo apuntaba al mismo hecho surrealista. Yo era nieta de Elena Conde de Aragón, hermana del conde. Aparentemente, mi abuela había huido de la vida aristocrática por amor. Se enamoró de un joven pobre y ante el rechazo de su familia, eligió la libertad. Cortó todos los lazos y empezó de cero. Crecí pensando que mi familia era pequeña, invisible, olvidada, y de repente descubrí que venía de un linaje histórico. Era mucho que procesar, pero en el fondo, lo que más me emocionaba no era el título. Era entender que mi abuela había renunciado a todo por algo en lo que creía. El conde me pidió solo una cosa: que fuera a la antigua casa de la familia en el interior de Segovia. Dijo que quería mostrarme dónde había crecido mi abuela y que allí había cartas suyas guardadas, esperándome. Fui, con Lucas en brazos y Mateo a mi lado. Cuando entré en la propiedad, me di cuenta de que mi vida se había dividido en dos: el antes y el después de aquel anillo. La casa era un caserón con olor a madera antigua, alfombras gastadas y ventanas altas que dejaban entrar el sol de una manera poética. En la habitación de Elena había un baúl con cientos y docenas de cartas dirigidas a mi amor y a una hija que quizás algún día lea esto. Las leí todas, una por una, llorando. En cada palabra reconocía la fuerza, el miedo y el coraje de la mujer que me crió, y me di cuenta de que me había dado mucho más que un anillo. Me había dejado una brújula, un legado silencioso que ahora cobraba todo el sentido. Volví de Segovia con el pecho lleno de emoción y un cuaderno entero de notas. Las cartas de mi abuela parecían haber sido escritas para mí, como si ella supiera que un día lo descubriría todo. Pasé días digiriendo cada detalle, cada palabra, y por muy tentador que fuera sumergirme en esa nueva identidad, ser Sofía de Aragón, o heredera de esto o aquello, algo dentro de mí me arrastraba al suelo. Yo era la madre de Lucas, la empleada que entró temblando en una joyería, la mujer que conoció el hambre y la vergüenza, y no quería borrar nada de eso. La fortuna ahora existía, sí, el nombre, los derechos, incluso un escudo de armas familiar. Pero la pregunta que no salía de mi cabeza era: ¿qué voy a hacer con todo esto? Fue en una de esas noches, sentada con Mateo en la cocina de nuestra casa, que hablé en voz alta por primera vez sobre la fundación. Quería crear algo con el nombre de mi abuela, algo que no fuera sobre lujo, sino sobre supervivencia con dignidad. Fundación Elena Conde, dije, un poco cohibida. Mateo me miró con esa sonrisa tranquila suya y respondió: entonces, hagámoslo realidad.
Y así nació la idea. Empezamos. Con poco, con una sala prestada y un equipo de voluntarias, todas madres solteras como yo. La propuesta era sencilla: dar apoyo jurídico, psicológico y financiero a mujeres que estuvieran al borde del abismo, como yo lo estuve aquel día del anillo. En menos de 6 meses ya teníamos historias transformadoras. Gente que salió de la calle, que volvió a estudiar, que consiguió un empleo. Y cada vez que las miraba era como si viera espejos de mi propio pasado. Mientras tanto, la joyería también se transformaba. A Mateo se le ocurrió la idea de crear una línea especial de piezas hechas con metales reciclados y piedras naturales más asequibles, con parte de las ganancias destinadas directamente a la fundación. Empecé a atender personalmente a clientes que venían no solo a comprar joyas, sino a contar historias. Era como si cada alianza, collar o relicario fuera una forma de registrar un nuevo comienzo. Uno de ellos me marcó especialmente. Una señora que quería transformar la alianza de su difunto marido en un colgante para sus nietos. «Quiero que lleven el amor de su abuelo en el pecho», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Yo misma diseñé la pieza. Cuando se la entregué, me abrazó y susurró: «Tienes manos que curan». Fue entonces cuando entendí que mi lugar no estaba en la cima de una escalera social, sino en medio de la gente, escuchando, acogiendo, transformando el dolor en belleza, y ese, me di cuenta, era el verdadero oro. Con el paso de los meses, la relación entre Mateo y yo se fortaleció de una manera que no esperaba. Al principio era solo trabajo, respeto profesional. Pero él tiene una forma dulce, de quien sabe escuchar sin juzgar. Empezamos a compartir más que la joyería. Compartíamos los miedos, los logros, los sueños que ni siquiera sabíamos que teníamos. Él me apoyaba, me empujaba hacia adelante cuando dudaba de mí misma. Yo, que siempre había pensado que el amor era cosa de telenovela, fui aprendiendo que puede ser el equilibrio silencioso que necesitamos para crecer. Una de esas noches, después de cerrar la tienda, me tomó por sorpresa con una petición de matrimonio sencilla, íntima, solo nuestra. Fue perfecto, porque surgió de la verdad, no de un cuento de hadas. Pero la vida nunca es solo un mar de rosas, ¿verdad? Un día, el conde Alberto regresó, trayendo cartas antiguas que Elena le había escrito a su hermano, con revelaciones sobre la familia y un pasado que removía las raíces de mi abuela. Quería que supiera que, a pesar de su renuncia, la familia nunca la olvidó, y que yo siempre tendría un lugar en esa historia, si quería. Me sentí dividida entre el deseo de preservar la sencillez que había conquistado y la curiosidad de explorar un mundo que parecía demasiado distante. Fue difícil aceptar que la herencia no era solo financiera, sino también una carga emocional compleja, llena de secretos y dolores que aún necesitaba comprender. Poco a poco, fui aprendiendo a equilibrar esos dos mundos. Mateo y yo seguimos invirtiendo en la joyería, que ahora era más que una tienda. Era un punto de encuentro, un espacio donde las historias se cruzaban y donde yo me sentía viva. La fundación creció y ayudó a cada vez más mujeres que, como yo, buscaban una segunda oportunidad. Y yo descubrí que la verdadera herencia de mi abuela no estaba en el anillo, sino en el coraje de seguir adelante, incluso cuando parecía imposible. Hoy miro a Lucas y sé que todo el sacrificio valió la pena, que podemos nacer en cualquier lugar, pero es la fuerza para reinventarnos lo que define quiénes somos realmente. Cuando miro hacia atrás, a aquella mujer que entró en la joyería con miedo y prisa, apenas reconozco quién era. Era tan vulnerable, tan desesperada, pero también llena de una fuerza silenciosa que ni yo sabía que tenía. Descubrir mi origen noble no me hizo cambiar de vida de la noche a la mañana. Lo que cambió fue la forma en que me veía en el mundo.
Entendí que mi dignidad no estaba en el apellido ni en el dinero, sino en el coraje de ser auténtica y luchar por lo que importa. El anillo que me salvó de la desesperación se convirtió en un símbolo, no de riqueza, sino de resistencia y amor incondicional, el que mi abuela me enseñó. Aún hoy, a veces me encuentro pensando en cómo el destino funciona de una manera extraña, cómo un objeto pequeño, olvidado en una cajita, puede cambiarlo todo. Pero más que el anillo, lo que me salvó fue la bondad inesperada de un extraño, la paciencia de un hombre que vio más allá de las apariencias y mi propia decisión de no rendirme, incluso cuando todo parecía estar en mi contra. Lo que quiero dejar aquí para quien lea es que, incluso en la peor situación, existe una luz. Puede ser tímida, débil, escondida, pero está ahí, esperando a que la veamos. Y cuando la vemos, todo puede empezar de nuevo. Hoy, mirando hacia atrás, siento que aquel anillo me enseñó más de lo que jamás podría haber imaginado. Me mostró que, a pesar de todo el dolor, la lucha y la incertidumbre, la vida tiene una manera de sorprendernos cuando menos lo esperamos. No necesité cambiar quién era para abrazar esta nueva realidad. Al contrario, fue mi historia sencilla, llena de imperfecciones y coraje, lo que me hizo merecedora de todo esto. Y eso es algo que llevo en el pecho todos los días. La certeza de que somos mucho más que las circunstancias en las que nacemos. Creo que lo que realmente cambió mi vida no fue la herencia o el dinero, sino la posibilidad de mirar al futuro con esperanza, no solo para mí, sino para todas las mujeres que, como yo, alguna vez se sintieron invisibles. Hoy, con Lucas en mis brazos y Mateo a mi lado, sé que la verdadera riqueza está en la conexión, en el amor y en la voluntad de marcar la diferencia, por pequeña que sea, en el mundo. Y es por eso que sigo caminando, sin olvidar nunca que la fuerza que llevo vino de un anillo, de una abuela que creyó en mí y de un hombre que creyó en el valor que yo tenía escondido.